Nunca pensé que escucharía esas palabras de mi propia madre diciendo que no eres hija mía. La voz de Marlene, generalmente tan serena, ahora quebrada con furia, su rostro una máscara de rabia, estaba a centímetros de la mía mientras empuñaba un cuchillo de cocina con la punta apuntando amenazadoramente hacia yo, parada allí en la cocina de casa en la que crecí. Sentí una mezcla de shock e incredulidad. Había venido a ayudar a mantener a nuestra familia, pero ahora me estaban tildando de sanguijuela, una carga. Marlene, por favor baja el cuchillo, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Sabes, he estado pagando más de la mitad de mi salario con los gastos, que son $3,000 cada mes, pero mis palabras parecieron rebotar en ella sin ser escuchada. Continuó su diatriba acusándome de aprovecharme y ser desagradecido. Me retiré un poco. Paso manteniendo una distancia cautelosa. La mujer frente a mí no era la madre que recordaba de mi infancia, ella se había transformado en alguien irreconocible. Impulsado por la ira y el resentimiento mientras continuaba despotricando. No pude evitar pensar en mi padre David. Él era la razón por la que seguí una carrera en desarrollo de software. Mi mente vagaba hacia los momentos que pasábamos juntos cuando era niño. Su rostro se iluminaba cada vez que hablaba de computadoras. Mira, Elaine, es cómo evoluciona la tecnología, decía. Sus ojos brillaban de emoción. Esos momentos en las tiendas de electrónica con él explicando las complejidades de los últimos modelos despertaron mi pasión por la tecnología. Mi carrera fue un tributo a esos recuerdos del vínculo que compartíamos. Había trabajado duro para ganarme un puesto respetable en una empresa de tecnología de renombre. Trabajo me lo permitió. Trabajar de forma remota, razón por la cual regresé a casa cuando la salud de David empeoró, pero ahora frente a la hostilidad injustificada de Marlene me pregunté si había cometido un error. El sonido de Marlene golpeando su mano contra la encimera me devolvió al presente. Si hubiera sabido que te convertirías un parásito, nunca te habría tenido. Escupió sus palabras picadas, pero me negué a dejar que me rompieran. Estoy aquí para que papá. Marlene no discuta contigo, respondí tratando de mantener la voz tranquila. La situación estaba empeorando más allá de lo que podría haber imaginado. Fue entonces cuando escuché el débil sonido de un auto deteniéndose en camino de entrada. David estaba en casa después de su última cita con el médico. Me apresuré a abrir la puerta principal dándole la bienvenida y alejándolo del cocina y la ira de Marlene mientras lo ayudaba a acomodarse en la sala de estar. No podía quitarme de encima la pesadez en mi corazón. La confrontación con Marlene. Abierto un abismo en nuestra familia, uno que no estaba seguro de que alguna vez pudiera salvar. Miré. Mi padre, su cara cansada pero sonriéndome. En ese momento supe que tenía que mantenerme fuerte para él sin importar la tormenta que se estaba gestando en nuestra otrora pacífica casa. Las estériles paredes blancas del hospital se sentían frías, viejas, poco acogedoras mientras caminaba de un lado a otro esperando para obtener noticias sobre la condición de David. La llamada de Marlene había sido abrupta y alarmante. David se desplomó. Estaba en el hospital cuando finalmente salió el médico. Su rostro estaba sombrío. Su padre tuvo un derrame cerebral. Hemos logrado estabilizarlo, pero aún no está fuera de. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Puedo verlo?, pregunté con mi voz apenas por encima de un susurro. En un momento el médico respondió, pero prepárese porque puede tener efectos duraderos por el derrame cerebral. Cuando entré a la habitación con poca luz vi a David tendido allí frágil y enganchado a máquinas. Sus manos una vez y capaces yacían inmóviles a su lado. Tomé su mano, lágrimas brotando de mis ojos. Estoy aquí, papá. Vas a estar bien. Sus ojos se abrieron y logró esbozar una débil sonrisa. Elin, mi niña, él murmuré. Pasé horas junto a su cama hablando con él, recordando nuestros días explorando la tecnología juntos. De vez en cuando Marlene venía. Sus visitas brea dolor y sus palabras pocas. ¿Cómo está él?, ella preguntaba, su tono carente de calidez. Hyun peleando con Marlene. Él nos necesita ahora más que nunca, respondía esperando algún signo de compasión por su parte. Pero la compasión era un lenguaje que Marlene parecía haber olvidado. En cambio, estaba más preocupada por los aspectos prácticos. ¿Pasa con su trabajo? Las facturas. ¿Qué vamos a hacer por el dinero? Ella, Fred, sus palabras. Lo único que le picaba era el dinero, en lo único que podía pensar en un momento como este. Reprimí mi frustración y me centré en las necesidades de David. A medida que los días se convirtieron en semanas, quedó claro. La recuperación de David sería un largo camino. El derrame cerebral lo había dejado con movilidad limitada y tenía dificultades
con tareas simples, el hombre una vez vibrante que me enseñó sobre las maravillas de la tecnología ahora dependía de otros para sus necesidades más básicas durante su hospitalización. Noté que las visitas de Marlene se volvían aún más y superficiales, parecía distante, más preocupada por su propia vida que por la de David. Bienestar decidí confrontarla una noche. Marlene, papá nos necesita tu apoyo, dije, mi voz teñida de desesperación. Marlene se burló, tengo mi propia vida, Elaine, no se puede esperar que deje todo excepto a Cheika, tu padre, es tu deber cuidar de él. Palabras fueron profundas, pero me negué a dejar que me disuadieran. A Cheika, tu esposo Marlene, él nos necesita a los dos, pero mi por favor cayó en oídos sordos. Marlene estaba envuelta en su propio mundo, un mundo donde sus necesidades eran lo primero y las de los demás eran secundarias. Cuando salí del hospital esa noche, se endureció. Estaría allí para David sin importar lo que la indiferencia de Marlene solo alimentó mi determinación de asegurar que mi padre recibiera el amor y la atención que merecía. Los días posteriores al regreso de David a casa fueron un torbellino de ajustes y desafíos. Había reorganizado mi vida para satisfacer las necesidades de mi padre. Mi exigente trabajo con el cuidado de las tareas domésticas de la casa. Una noche mientras preparaba la cena después de un largo día de trabajo, Marlene entró en la cocina, se aseguró de que Elaine estuviera lista la cena y quiero algo nutritivo. Ninguno de esas cosas insulsas que has estado haciendo. Sus palabras fueron como bofetada en la cara. Aquí estaba haciendo lo mejor que pude para manejar todo y lo único que ella pudo hacer fue criticar. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Marlene, no solo estoy cuidando de papá pero toda la casa, le espeté a mi paciente P delgada. Marlene soltó una risa burlona. ¿A esto le llamas cuidar? Apenas las arreglas. Tuve que soportar mucho más a tu edad sin quejarme. Me mordí la lengua para no arremeter. Discutir con Marlene era feudal. Ella siempre había estado ensimismada, pero ahora su falta de empatía y aprecio era más evidente que nunca. Más tarde esa noche ayudé a David con sus ejercicios, una rutina que se había convertido. Nuestro pequeño ritual. Lo estás haciendo muy bien, papá, lo animé él mientras luchaba por mover su brazo. Sonrió débilmente. Lo siento, Elaine, nunca quise ser una carga para ti. No eres una carga, papá, eres mi padre y me encanta cuidar de ti. Le aseguré a través del el peso de mis responsabilidades estaba empezando. Pasar factura. A la mañana siguiente encontré a Marlene descansando en la sala con una revista en la mano. Elaine, cuando termines con tu trabajo, ¿podrías limpiar este lugar? Se está poniendo bastante polvoriento, dijo sin siquiera molestarse en mirar hacia arriba. Apreté los puños, la frustración hirviendo dentro de mí. Estaba haciendo malabarismos con el trabajo y cuidados y Marlene ni siquiera podía mover un dedo para ayudar. Siempre se trataba de ella para consolar sus necesidades. Esa noche mientras estaba acostado en la cama exhausto y abrumado, tomé una decisión que no podía no continuar así. Algo tenía que cambiar. Darme cuenta de que estaba sola en esta batalla pesaba mucho sobre mí, pero que tenía que ser fuerte por el bien de David. El egoísmo de Marlene había llegado a un punto en el que no solo la enfurecía sino que la hería profundamente. La indiferencia hacia nuestras luchas era una señal clara de que ella ya no era la madre que una vez conocí. El vínculo que debería habernos unido. Cuidar de David había sido destrozado por su insensibilidad. A medida que pasaban los días, la tensión en la casa se hacía más espesa. Las demandas de Marlene se hicieron más frecuentes e irrazonables mientras sus contribuciones permanecían inexistentes. La tensión se estaba volviendo insoportable y sabía que tenía que encontrar una manera de salir de este ambiente. Tanto para la salud mental de mi padre como para la mía. El descubrimiento fue accidental, pero destrozó cualquier ilusión restante que tuviera sobre Marlene. Estaba buscando un viejo álbum de fotos en mi armario cuando noté el espacio vacío donde solía estar mi colección de bolsos y accesorios de diseñador. La confusión se convirtió en horror cuando di cuenta de que todos se habían ido. Enfrentar a Marlene era inevitable. Entraste a mi habitación y tomaste mis cosas, pregunté. Mi voz temblaba con una mezcla de ira e incredulidad. Marlene, recostada en el sofá con una copa de vino, ni siquiera se molestó en buscar tu habitación. Esta es mi casa, Elaine, no necesito tú para entrar a ninguna habitación. Su desprecio indiferente de mi privacidad fue exasperante, pero lo que dijo a continuación fue aún peor. Tenías algunas cosas bastante buenas allí, las vendiste por una buena suma. Deberías agradecerme por hacer un buen uso de ellas. Me quedé sin palabras. La audacia de sus acciones fue más allá de lo
Vendiste mis pertenencias, esas eran mías, Marlene, no tenías ningún derecho. Marlene se burló y finalmente se giró para mirarme. Cierto, soy tu madre, tengo todos los derechos, además, es justo ya que vives aquí, rentré. Su lógica retorcida hizo que me hirviera la sangre al vivir. Aquí para cuidar de papá no estoy viviendo como rentista y... ¿Qué hiciste? Fue un robo, Marlene, simple y llanamente, pero Marlene no se conmovió. Robo, no seas dramática, Elaine, solo estoy tomando lo que me deben. Después de todo te he estado aguantando y tu padre. Eso fue el colmo. La mujer frente a mí no era la madre con la que crecí, ella era una extraña consumida. El egoísmo y la codicia. Durante los siguientes días luché por aceptar la traición de Marlene. Mi sensación de violación fue profundo, pero más que eso, fue darse cuenta de que ella no nos veía como una familia sino como activos para explotar. Comencé a planificar nuestro escape. David, a pesar de su estado debilitado, nos apoyó. No. Quedarnos aquí. Elaine, no con ella, dijo una noche. Voz llena de tristeza y resolución. El plan era simple pero desalentador. Nos iríamos mientras Marlene estaba afuera tomando solo lo que necesitábamos. Encontré un departamento pequeño pero cómodo cerca del hospital y arreglé todo en secreto. El día de nuestra partida estuvo tenso mientras los de la mudanza. Nuestras pertenencias en silencio. Miré el reloj rezando para que Marlene no regresara temprano. David se sentó en su silla de ruedas. Una mezcla de aprensión y alivio en su rostro mientras nos alejábamos de la casa. No pude evitar sentir una punzada de pérdida. Era el hogar donde crecí, donde tenía tantos recuerdos con mi padre, pero también el lugar donde había perdido a mi madre, no por muerte, sino por algo mucho peor. La codicia y la indiferencia. En el espejo retrovisor, la casa se hacía más y más pequeña. Y con el control de Marlene sobre nuestras vidas, finalmente éramos libres, pero el costo de esa libertad fue más de lo que jamás había. Nuestro nuevo apartamento era modesto pero estaba lleno de una sensación de pieza que había estado faltando durante todo el tiempo que desempaqué nuestras pertenencias. David, observé una expresión de satisfacción en su rostro. Es bueno estar lejos de esa casa, Elaine. No me había sentido tan relajado en años. Le sonreí sintiendo que me quitaban un peso encima. Yo también, papá, crearemos nuevos recuerdos aquí solo los dos. De nosotros, pero nuestra tranquilidad duró poco. Unos días después de nuestra mudanza. Recibí una llamada de Marlene. Su voz era helada, mezclada con ira e incredulidad. ¿Dónde estás? ¿Por qué te llevaste a David? No puedes irte así sin más. Sostuve el teléfono lejos de él. En mi oído su voz estridente resonando en la silenciosa habitación. Me dijiste que dejara a Marlene, así que lo hice. Papá y yo estamos a salvo y felices ahora. Hubo una pausa en el otro extremo. ¿Crees que puedes marcharte después de todo lo que he hecho por ti? Apreté la mandíbula luchando contra el impulso de... Todo lo que has hecho, ¿te refieres a vender mis pertenencias, descuidando a papá? Su respuesta fue una risa venenosa. Oh, por favor, eres como tu padre, débil y patético, volverás arrastrándote, me necesitas, pero ya había terminado de ser su víctima. No, Marlene, no te necesitamos, nunca colgamos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Marlene, había su camino y ahora estábamos eligiendo el nuestro. Las siguientes semanas fueron un tiempo de curación y adaptación. La salud de David estaba mejorando lentamente y nos adaptamos a una rutina cómoda. Encontré alegría en las cosas pequeñas, cocinando comidas para nosotros, viendo películas juntos y hablando de todo y nada más. Que nuestro PC se hizo añicos una más cuando descubrí que Marlene había estado difundiendo mentiras sobre nosotros a nuestros familiares y amigos. Se describió a sí misma como la víctima abandonada por su hija ingrata y su marido enfermo. Estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía a tergiversar la verdad para ganarse la simpatía? Era hora de que Marlene enfrentara las consecuencias de sus acciones. Puse en contacto con un abogado para detallar los años de sufrimiento emocional y abuso financiero que habíamos soportado. Queremos emprender acciones legales. Le dije que Marlene debe rendir cuentas. El abogado fue comprensivo pero me advirtió que sería un caso desafiante. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Será difícil especialmente para tu padre. A David, quien asintió resueltamente, estamos seguros de que no se trata solo de nosotros, se trata de arreglar las cosas. Cuando comenzó la batalla legal, sentí una sensación de propósito. Esto era más que solo venganza,
Se trataba de enfrentar a un matón sin reclamar nuestra dignidad. Marlene se defendió ferozmente, su verdadera naturaleza se reveló en corte, sus mentiras y manipulaciones quedaron al descubierto para que todos vieran. El proceso fue agotador, pero con cada día que pasaba me sentí más fuerte y empoderada. Finalmente el veredicto fue a nuestro favor. Marlene fue condenada a pagar restitución por los artículos que había vendido y por la angustia emocional que había causado al salir de él. David me apretó la mano. Lo lograste, Elaine, la enfrentaste. Sonreí, lágrimas de alivio y triunfo en mis ojos. Lo logramos, papá, juntos. La victoria legal sobre Marlene fue más que una simple victoria en la corte, fue una recuperación de nuestras vidas y dignidad. Pero mientras nos acomodábamos a nuestra nueva normalidad no podía librarme de una sensación de inquietud. Una tarde, unas semanas después del juicio, mi teléfono vibró con un mensaje. Lo que hizo que mi corazón se hundiera fue cuando una prima me informó que Marlene había estado difundiendo rumores viciosos sobre mí en la familia, presentándome como una hija ingrata que había manipulado a su pobre padre enfermo para robarle su dinero. Abandonarla. La furia y la incredulidad se agitaron dentro de mí. ¿Cómo podía continuar con sus engaños incluso después de todo lo que había pasado? Entonces me di cuenta de que Marlene nunca cambiaría. Ella era una toxina que necesitaba ser eliminada por completo de nuestras vidas. Decidí confrontarla al llegar a lo que solía ser la casa. Nuestra familia. Saludada por la vista de Marlene, quien parecía sorprendida y un poco aprensiva. Elaine, ¿qué haces aquí?, preguntó con una nota falsa de preocupación en su voz. Estoy aquí para poner fin a tus mentiras. Marlene, has perdido en la corte y aún así continúas. Para difundir falsedades sobre papá y yo, ¿por qué no? ¿Simplemente dejarnos en paz? La expresión de Marlene, paz endurecida. Le has quitado todo a Elaine, mi marido, mi hogar, mi reputación. ¿Crees que me sentaré y aceptaré que no he tomado? Le respondí, todo lo que no haya sido destruido por tus propias acciones. Has alejado a todos con tu egoísmo y avaricia. Marlene se acercó y los ojos. ¿Crees que has ganado, no? Pero me aseguraré de que todos sepan la verdad sobre ti. Te arruinaré como tú me arruinaste a mí. Me mantuve firme, mi resolución inquebrantable. No, Marlene, tú eres la que está arruinada y no dejaré que nos arrastres más hacia abajo. Girando sobre mis talones la dejé parada en él. Sus gritos furiosos se desvanecían detrás de mí. Sabía que nuestra batalla estaba lejos de terminar, pero estaba lista para luchar por nuestra nueva libertad y paz en los días siguientes. Trabajé con nuestro abogado para presentar una orden de restricción contra Marlene. Fue un paso drástico pero necesario para protegernos de ella. Acoso y difamación implacables. El día se otorgó la orden de restricción, se sintió como una segunda victoria. Marlene estaba legalmente obligada a mantenerse alejada de nosotros para cesar su campaña venenosa contra nosotros. Fue un alivio pero también una triste confirmación que la mujer que una vez había sido mi madre ahora no era más que una amargada extraña. David y yo finalmente respirar un poco más tranquilo, sabiendo que la capacidad de Marlene para hacernos daño estaba significativamente restringida. Nos concentramos en reconstruir nuestras vidas. Sobre la curación de los años de agitación emocional. Una noche, mientras miraba a David reírse de un programa de comedia en la televisión, sentí una profunda sensación de gratitud por haber capeado la tormenta juntos. Aunque las cicatrices permanecían, éramos más fuertes porque el reinado de terror de Marlene había terminado y éramos libres para vivir nuestras vidas. Sin su sombra cerniéndose sobre nosotros, habían pasado meses desde que se impuso la orden de restricción contra Marlene y la vida se había asentado gradualmente en un nuevo ritmo. El apartamento se sentía como verdadero hogar, lleno de risas y recuerdos en proceso. La salud de David era estable y aunque el pasado todavía proyecta una sombra, estábamos avanzando. Una noche mientras estaba preparando la cena sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostró un número desconocido, pero algo me obligó a responder. Hola, Catherine, soy yo. Vino la voz de Marlene. E inoportuna, mi corazón se hundió. Marlene, sabes que no deberías. No llamaré, hay una orden de restricción. Lo sé, pero escúchame. Ella suplicó. Necesito tu ayuda. Estoy en problemas. Sus palabras estaban mezcladas con desesperación. Un marcado contraste con su habitual tono picante. ¿Qué tipo de problema?, pregunté a pesar de mí mismo. Estoy. Elaine, lo perdí todo, necesito dinero, ¿me debes eso? Sentí una mezcla de ira y lástima. Marlene, una vez tan orgullosa y manipuladora, ahora se redujo a suplicar. No te debo nada.
Marlene, tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellos. Hubo una pausa y luego su voz volvió a sonar más suave, esta vez por Elaine, soy tu madre, ¿no tienes compasión? La palabra compasión viniendo de ella fue casi ridícula. Compasión después de todo lo que has hecho. Nunca has mostrado compasión hacia papá ni hacia mí. Solo te preocupas por ti misma. Eileen, por favor, comenzó, pero la interrumpí. No, Marlene, se acabó, debes asumir la responsabilidad de tus acciones. Colgué la mano temblando ligeramente. La finalidad de esa llamada fue a la vez liberador y desgarrador. Marlene había elegido su camino y eso la había llevado a esto. Me volví hacia la estufa. El chisporroteo de la comida cocinándose me castigó. David entró en la cocina con una expresión preocupada en su rostro. Era esa Marlene, sentí la cabeza. Pero está manejado, ella no nos volverá a molestar. David extendió la mano y puso una mano sobre la mía. Eres una mujer fuerte, Elaine, estoy orgullosa de ti. Le apreté la mano sonriendo. Tuve un buen maestro en los días siguientes. Reflexioné sobre nuestro viaje. Habíamos enfrentado la traición y el dolor, pero también encontrado fuerza y resiliencia. La ausencia de Marlene en nuestras vidas era un vacío, pero era un vacío lleno de paz. Mientras observaba la puesta de sol desde nuestro balcón con David a mi lado, sentí una sensación de cierre de nuestra historia. Había sido uno de lucha pero también de triunfo. Habíamos superado la oscuridad y ahora familia.